Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, continuando con la exposición de su palabra, como todos los jueves. Hechos capítulo 10, versículo 34 hasta el 43. Vamos a dar lectura. Leemos la palabra del Señor, dice ahí Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este mismo levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos a Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Oramos. Amado Dios, Señor, bendito Padre, llegamos en este tiempo tan importante, en la exposición de tu palabra, Señor, a escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, y te rogamos que puedas hablarnos, conforme, Señor, a la necesidad que hoy cada uno de nosotros traiga. Te pedimos por nuestros corazones, por nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Tomamos asiento. Muy bien. No sé si habrá muchas personas en este lugar que les interese un poco acerca de la tecnología, acerca de computadoras, videojuegos. Yo mucha noción de conceptos no tengo, pero sí hubo una época en la que teníamos con mi hermano nos habían regalado para mi cumpleaños, nuestros papás, a mí y a mi otro hermano, una computadora gamer, por así decirlo, con una placa aceleradora, sistema operativo. Teníamos videojuegos, trasnochábamos jugando los veranos, recuerdo. Pero algo me llamaba la atención de esa computadora es que con el correr del tiempo, el sistema operativo que tenía, los programas se fueron quedando viejos, la tecnología comenzó a avanzar tanto que esa computadora hoy en día está en mi casa comiendo polvo, ¿sí? Juntando mugre, no sirve. Y quizás se la ha descuidado un tiempo largo, pero lo que me llama la atención es que no fue hace tanto tiempo que la teníamos, como mucho habrán sido entre 7 o 8 años. Y lo llamativo de eso es que con el correr del tiempo, el sistema operativo, lo que controla toda la computadora, los programas, administra la información, todo lo que genera que la computadora funcione, comenzó a quedarse atrás en el tiempo, como que estaba un poco más anticuado. Claro, hoy en día sale todo más nuevo, todo más actualizado. Ahora, eso es lo que quiero comentarte el día de hoy. El día de hoy, cuando arrancamos leyendo y cuando comenzamos a leer acerca de la predicación de Pedro, nos damos cuenta que hay dos Pedros totalmente diferentes. Hay un Pedro con un sistema operativo, con un chip parecido al Antiguo Testamento en algunos aspectos. Al comienzo del capítulo 10 y con el correr de los versículos nos damos cuenta que el Señor fue trabajando en el corazón de Pedro, en la doctrina de Pedro, en este sistema operativo que quizás estaba un poco anticuado. Y el Señor fue demoliendo el corazón de Pedro, fue demoliendo ese chip teológico y doctrinal que tenía el apóstol Pedro para que él pueda presentarse delante de estos gentiles
y predicarles el Evangelio. Qué impresionante es pensar en que la cabeza que tenía Pedro en cuanto a lo que es doctrina y teología estaba muy arraigada al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Y cuando nosotros pensamos en esto, llegamos a comprender el porqué. Cuando viene la visión del lienzo, en los primeros versículos del capítulo 10, el apóstol Pedro dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Claro, este sistema operativo que tenía Pedro en su cabeza y cómo funcionaba, todavía había secuelas del Antiguo Pacto. Y una de ellas era la exclusividad. Los judíos, los israelitas, como habíamos visto anteriores veces, anteriores predicaciones, ellos estaban convencidos de que la salvación era solamente para judíos, era exclusiva para el pueblo de Israel. Entonces, cuando llegamos al versículo 34 y cuando Pedro abre su boca, lo que está afirmando diciendo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, significa que el Pedro del capítulo 9 es completamente diferente al Pedro del capítulo 10. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor fue trabajando en su doctrina. Pero ¿saben qué? Mientras meditaba en el pasaje me daba cuenta que el Señor no solamente había trabajado en la doctrina de Pedro, sino que también había trabajado en su corazón. Porque el apóstol Pedro, si habrán notado, dice en los versículos 13 en adelante, en 2 ocasiones él meditaba en esto. Él pensaba en esta visión del lienzo. Y llegó un momento que para el apóstol Pedro dijo: no comprendo, pero voy a obedecer igual. Es decir, que el Señor fue trabajando tanto en la doctrina del apóstol Pedro como también en el corazón y en la obediencia y en el carácter del apóstol Pedro. El Señor fue demoliendo ese concepto que tenía el judío en cuanto a la exclusividad. Ahora me llama la atención, antes de entrar en el versículo 34, algo interesante que me puse a pensar en cuanto a Pedro. Este Pedro que conocía muchísimo acerca del Antiguo Testamento. Este Pedro que tenía el concepto de las historias y de cómo Dios había salvado a millones de personas y sanado y había trabajado en el corazón de muchas personas en todo lo que era la historia de Israel. Nunca se detuvo a pensar de que el Señor también estuvo dispuesto y le agradó y fue la voluntad de Dios salvar a Nínive, paganos. También el Señor deseaba salvar a Rahab, la moabita, a Ruth. Hay una gran lista que podamos leer acerca de personas que no eran del círculo de los judíos, y a pesar de eso el Señor los salvó. Dios elige salvar y se complace en hacerlo. Y no es que la salvación estaba solamente y era exclusiva solamente para Israel. Ahora, este aspecto que podemos notar acá muestra la soberanía de Dios en algo interesante. El Señor fue trabajando en el corazón de Cornelio, moviendo su corazón para que él le busque, pero Cornelio no era salvo y al mismo tiempo trabajaba en el corazón de Pedro. Y es interesante que llegó un momento en el tiempo en el que el Señor lo quiso, que los caminos se cruzaron con el propósito de que los primeros gentiles puedan ingresar espiritualmente al cuerpo de Cristo. Ahora, me gustaría que podamos ir al versículo 34 en adelante y poder observar lo que acabamos de leer. Y hay cuatro aspectos que quisiera mencionar en cuanto a la salvación, en cuanto a las misiones que se ven acá, en cuanto al evangelismo y en cuanto a la manera en que Pedro evangelizó al primer gentil. Y me gustaría leer el versículo 34 y 35 para poder mencionar con ustedes nuestro primer punto. Dice que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Nuestro primer aspecto a remarcar es la intención de Dios para la salvación. Hay una intencionalidad de Dios en cuanto a esto. Si observamos repetidas veces, el Señor Jesús en el ministerio fue también trabajando en el corazón de Pedro. Fue sacándolo de la estructura y de quizás la doctrina que tenía como israelita. Y a pesar de eso, el apóstol Pedro fue dejándose trabajar por el Señor Jesús. Y cuando llegamos acá, en todo ese proceso que tuvo que vivir el apóstol Pedro,
Estas palabras muestran claramente quién era él. Dice él, en verdad, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Claro, del versículo 34 para atrás, el apóstol Pedro todavía seguía teniendo ese sistema operativo, ese chip en la cabeza que era solamente las salvaciones para los judíos. Por eso creo que no me acuerdo cuál de los hermanos había mencionado que los primeros 10 años de la iglesia primitiva era solamente para judíos. Ahora, lo que acaba de suceder acá en el capítulo 10 y estos versículos en esta predicación es que la iglesia comenzó a abrirle la puerta a las personas que no eran israelitas. Y cuando Pedro dice, en verdad comprendo, lo que está afirmando acá, y esta afirmación que hay acá detrás, es este Pedro que logró entender y comprender un concepto doctrinal que antes no lo sabía, no lo conocía, y que ahora lo comprendía y obedecía, y obedeció, no solamente en ir, sino también obedeció en predicar. Ahora, la intencionalidad de Dios que nos está queriendo mostrar acá Lucas es que Dios no hace exclusividad de raza, ni de nación, ni de lengua, ni de absolutamente nada. Dios quiere salvar. Dios está deseando salvar a las personas. Claro, recordamos acá, se me viene a la mente 1 Timoteo cuando dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en repetidas ocasiones se ha interesado en salvar a personas que no eran solamente judías. Y ya lo habíamos mencionado. Incluso quisiera recordarles el tan conocido Génesis 12, cuando en el llamado a Abraham, él termina diciendo, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. No solamente en Israel, sino también todas las naciones de la tierra. Ahora, esta afirmación del apóstol Pedro es realmente sorprendente. Y también es hermoso pensar en el proceso que tuvo que pasar el apóstol Pedro. Pero ahora me pregunto yo, ¿no? ¿Qué es lo que implica esta afirmación? ¿Cuál es la implicación que tiene esta afirmación que hace el apóstol Pedro? Y es algo tremendamente importante para nosotros, como cristianos. Todos cambiamos. Nadie es perfecto. Todos necesitamos pasar por la escuela del sufrimiento y también por esa escuela del Señor en donde Él trabaja en nuestras vidas, haciéndonos ver cosas que antes no podíamos entender y comprender y vivir de una manera diferente a la cual vivíamos antes. El apóstol Pedro es ejemplo de que todo cristiano necesita cambiar, necesita pasar por ese proceso de santificación. Y es así como el Señor fue trabajando en el corazón de Pedro. Y ante esto yo me pregunto, ¿no? Y me preguntaba mientras desarrollaba esto y estudiaba, y medité algo, una hipótesis. ¿Y qué si el apóstol Pedro, aún recibiendo esta visión, no obedecía y no iba con Cornelio a predicar? ¿Qué hubiese pasado si el apóstol Pedro decía, muy linda la visión, muy lindo el lienzo, muy lindo todo, pero yo no voy? Para mí las salvaciones de los judíos, yo no puedo ir. Hubiese pasado que la iglesia solamente se hubiese quedado geográficamente estática en Israel. No hubiese avanzado, no hubiese crecido, no se hubiese expandido en cuanto a las misiones, en cuanto al evangelismo. Y ese mensaje tan poderoso que cambia y transforma vidas, solamente hubiese quedado ahí, en un lugar en el mundo. No hubiese crecido. Geográficamente hablando, ¿no? Una iglesia, pensamos en esta hipótesis, ¿no? Una iglesia que nunca habría de promover las misiones, que nunca habría de promover el evangelismo a los demás, solamente nos quedamos con los judíos. Esta nueva verdad comprendida por el apóstol Pedro es que el evangelio de Cristo no era exclusividad de Israel, sino que era para todo aquel que oye, para todo aquel que pone su fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Este ejemplo de obediencia del apóstol Pedro como líder de la iglesia primitiva provocó un cambio, no solamente en los judíos de aquel tiempo, sino también provocó un cambio en la iglesia. Provocó un cambio absoluto de visión, de comenzar a predicar
incluso yo me pongo a pensar si el apóstol Pedro no hubiese aceptado y obedecido ir con Cornelio, nunca hubiésemos visto al apóstol Pablo plantar tantas iglesias en otros lugares. Por algo interesante menciona acá el apóstol Pedro, y quizás muchas veces se puede llegar a distorsionar, porque dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Significa que la salvación es por las obras? ¿Significa que las personas que le temen a Dios y obran con justicia y hacen buenas obras son esas personas dignas, entre comillas, de ser salvadas? Claro que no. Porque acá para entender el versículo 35 tenemos que entender en dónde está puesto el énfasis. El versículo 35 se entiende en todo el contexto literario que Lucas plantea en la predicación de Pedro. Porque lo que está diciendo es, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación. Y ahí está el énfasis. Está hablando de la acepción de personas. No está hablando acerca de las buenas obras. Porque claro, si pensáramos que en toda nación Dios salva a los que le temen y obran con justicia, entonces ¿por qué Pedro fue con Cornelio a predicarle el evangelio si Cornelio no era salvo? Cornelio hasta el versículo 34 en adelante, hasta que escucha la predicación, no es salvo. El Señor lo guardó en su soberanía a Cornelio para que él en esos días que Pedro fue a predicarle, él pueda escucharlo y pueda recibir el Espíritu Santo, pueda nacer de nuevo. Ahora, no solamente quisiera mencionar con ustedes la intencionalidad de Dios, porque acá también, cuando comienza el apóstol Pedro, en el versículo 36, fíjense lo que dice. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. El segundo aspecto que quisiera mencionar, el primero era la intencionalidad de Dios en cuanto a la salvación, y el segundo es el enviado de Dios para la salvación. Por acá el versículo 36 es claro. Dice que el apóstol Pedro ahí, cuando ya les dice Dios no hace acepción de personas, comienza a meterse de a poco en su predicación. Y en medio de estas palabras, él dice, Dios es aquel que ha enviado, y Dios fue el que tomó la iniciativa. Dios envió, y habla de que Lucas en este aspecto también es enfático, porque habla de 4 aspectos. Habla de Cristo Jesús como enviado al pueblo de Israel. Habla también que Cristo Jesús es Señor absolutamente de todo. Y también habla, 3 aspectos, y también habla del mensaje de Cristo, que es aquel que proclama paz. Lucas fue enfático cuando lo va escribiendo y cuando lo redacta para Teófilo. Pero claro, la iniciativa la había tomado el Señor. Y cuando acá dice Dios envió mensaje a los hijos de Israel, lo que está diciendo es que primeramente el mensaje de salvación había venido para los judíos y también para los demás. No es que solamente había quedado para los judíos y luego para los gentiles, pero ambos son iguales ante los ojos de Dios. Ahora este Cristo Jesús dice que también es Señor de todo. Por acá el apóstol Pedro, cuando comienza a desarrollar su predicación, dice, Dios envió mensaje, Dios tomó la iniciativa, porque los hijos de Israel no eran pecadores, necesitaban salvación. Y dice acá que Él envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. El medio fue Jesús. El medio fue Cristo. Incluso el apóstol Pedro afirma acá, Él es Señor de todos. Por lo tanto, lo que está diciendo acá Pedro, que este Cristo que es Señor de todo, también era Señor de Cornelio, también era Señor de todos los que estaban en ese salón. Era Señor absolutamente de todo lo creado. El mensaje de Pedro a sus oyentes gentiles es que Jesús es Señor. Depende del hombre pecador si se somete o no. Depende obviamente de nosotros. Es Señor de todo cuanto existe. Por algo, incluso cuando Él asciende en Hechos, incluso en Mateo, al final cuando está ascendiendo,
Él le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Toda autoridad, toda potestad me es dada. Yo soy absolutamente el Señor de todo. Por este mensaje que también está acá describiendo Lucas, es un mensaje que proclama paz. Claro, hablando de que estos gentiles necesitaban paz, hablando de que estas personas necesitaban restablecer aquello que se había roto por causa del pecado en sus vidas, en la relación que tenían con Dios, por causa de la maldad, del pecado de haber violado la ley, infringir la ley. Era un mensaje que proclama paz. Los gentiles saben que Dios envió su mensaje de paz a través de Jesucristo y que Él es el medio, el canal. Él es el medio por el cual las personas pecadoras tienen y llegan a tener paz con Dios. Pero ahora hay un camino trazado acá. Y un tercer aspecto que menciona el apóstol Pedro y que es bastante amplio es el camino trazado por Dios para la salvación. Claro, cuando leemos el versículo 37 hasta el 41, notamos un montón de aspectos que Pedro va a mencionar. Y Lucas los va ordenando, cuando escribe y redacta esto, los va ordenando de manera esquemática, podríamos decirlo. Fíjense, primero habla de un bautismo, luego habla acerca de su ministerio, tanto en Galilea, Judea y en Jerusalén. Luego habla de la crucifixión, sin dar tantos detalles. Luego habla de la resurrección de Cristo, habla de apariciones y también finaliza hablando de pruebas. Pruebas en cuanto a esto que había sucedido. Y me llama la atención poderosamente este camino que había trazado Dios. Que no solamente Dios tenía la intencionalidad de salvar, no solamente Dios tenía esta intención de salvar a todas las personas que escuchen el mensaje y que pongan su fe en este mensaje, sino que en esta predicación observamos cómo el Señor fue armando una especie de rompecabezas y una especie de camino trazado, allanando todo un camino en el bautismo, en el ministerio, en la muerte, en la resurrección, en las apariciones. Ahora fíjense, vamos a leer el versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, y acá el apóstol Pedro lo que hace es hacer, de alguna manera, le está haciendo ver a los oyentes que ellos conocen los hechos, que ellos conocían, incluso repetidas veces le dice, ustedes conocen, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y comienza a describir y a relatar los hechos uno tras otro. Y primero lo que vamos a mencionar es el bautismo. Y lo que hace el apóstol Pedro es enfatizar solamente el lado humano, no enfatiza el lado divino. Lo que hace es mencionar a este Cristo de forma humana y cómo Él fue y vino a ser un sustituto perfecto, viviendo una vida que nosotros no podíamos vivir, muriendo la muerte en la cruz que nosotros debíamos morir. Primero menciona acerca del bautismo. Y quizás el apóstol Pedro lo que está haciendo acá es mencionar el bautismo y lo pasa muy por arriba, no entra tanto en detalles, para marcar quizás una distinción entre lo que había sucedido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y comenzar ahora a hablar acerca del Nuevo Testamento. Pero acá hay algo interesante, porque dice el apóstol Pedro, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Ahora, ¿con qué propósito lo hizo el apóstol Pedro mencionar esto? Hablar y relacionar el bautismo, cuando él recibe poder, y también la confirmación por medio de Dios y del Espíritu Santo, y también con su ministerio. Porque claro, él necesitaba hacer milagros, señales, ¿para qué? Para mostrar que Dios estaba con él, dice el texto. Es decir, que todas las pruebas, todas las señales, todos los milagros, no lo hacía porque él quería exaltarse a sí mismo. El Señor obraba de esta manera para mostrar que él y su mensaje eran respaldados por Dios. Dios estaba detrás, Dios respaldaba a Jesucristo. Y conforme Jesús hacía señales, milagros, prodigios,
Esto era una clara demostración de que Dios estaba detrás de él. Dios respaldaba. Pero luego habla acerca de una crucifixión y me llama la atención que no habla acerca del concepto de la sustitución que Cornelio y los oyentes necesitaban entender. Necesitaban entender que en la cruz lo que sucedió fue ese intercambio entre los pecadores, el justo muriendo por los injustos. Lo único que dice, quizás y menciona, y quizás es enfático Pedro, es el lugar de Jerusalén. Y seguramente lo que está haciendo Lucas acá, y Pedro también incluso en su predicación, es que quizás Cornelio y los gentiles que estaban con Cornelio conocían, sabían lo que había sucedido, tenían una noción. Y es por eso que quizás no se mete tanto en la crucifixión, pero sí habla acerca de las apariciones y sí también habla de las pruebas. Pero me llama la atención que el apóstol Pedro en ningún momento lo que hizo fue tratar de convencer. El apóstol Pedro en ningún momento dijo, miren, yo los quiero convencer acerca y persuadir acerca de lo que había sucedido con Cristo. El apóstol Pedro en ningún momento de estos versículos y en su predicación intentó hacer que ellos crean a la fuerza. No forzó absolutamente nada. Todo se dio de manera natural, porque Dios estaba moviendo el corazón de Cornelio y de los oyentes y también estaba trabajando en la predicación de Pedro. Y ahora me llama la atención cómo finaliza. Fíjense ahí el versículo 42. Dice, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que están en Él y que los que creyeren en Él, estos van a recibir perdón de pecados por su nombre. Finaliza hablando acerca de un llamado. Habla acerca de la intencionalidad de Dios de salvar, habla acerca de este camino trazado por Dios, hablando de los hechos concretos de Cristo y finaliza de manera clara y contundente haciendo un llamado acerca del perdón de los pecados que estos gentiles necesitaban. Entonces Pedro se da cuenta que ellos necesitaban paz, que ellos necesitaban perdón y que era exactamente lo mismo que cualquier otra persona pecadora que ha pecado y violado la ley y que ha vivido en rebeldía ante este Dios santo, santo, santo. Y me llama la atención que en los versículos 42 y 43 hay un mandato que obedecer, hay un testimonio que contar, pero también hay un mensaje que predicar. Porque claro, él comienza a hablar acerca de este mandato que ellos tenían que obedecer, que ellos habían recibido, que ellos habían visto a este Cristo resucitado y que incluso el texto dice que Dios eligió a estas personas de antemano para que a estas personas, solamente un grupo íntimo, pueda ver las apariciones de Jesús, el Cristo resucitado. Y ellos tenían el mandato de ir y contar, ir y predicar. Pero también había un testimonio que contar, pero un testimonio no de un testimonio de lo que Dios hizo en el corazón y en la vida de ellos. El testimonio es de ser testigos, de contar la obra de Cristo y la importancia que tiene la obra de Cristo para con los pecadores. No había que contar testimonios, no había que contar historias, no había que contar anécdotas, sino que lo que había que contar era que ellos eran testigos de lo que había sucedido. Este Cristo que fue bautizado, que fue confirmado, que dio señales, hizo milagros, prodigios, milagros en toda Judea, Samaria, Galilea. Este mismo Jesús fue entregado, fue crucificado, murió en lugar nuestro, murió esa muerte que nosotros debíamos morir, tomó nuestro lugar. Este Cristo, ese testimonio es lo que ellos tenían que contar y lo que la iglesia tenía que contar. Pero también hay un mensaje que predicar. Y fíjense cómo finaliza el apóstol Pedro. Dice, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirían perdón de pecados. Y el mensaje está en el versículo 42, donde dice que Él es el Dios que ha puesto por juez a Cristo de vivos y de muertos. Y me encanta algo de esto, que hay una preparación
hay una iniciativa. Dios el Padre tomando la iniciativa, preparando, colocando a Cristo como juez, teniendo un rol, siendo un juez tanto de vivos como de muertos. Pero hermanos, la enseñanza más grandiosa no es el evangelismo. La enseñanza más grandiosa y más hermosa de este pasaje no es la predicación en sí de Pedro, porque ya lo hemos visto, escuchado y leído, cómo él ha predicado de manera constante en el libro de los Hechos. No es tampoco lo interesante observar y lo hermoso es ver cómo crece la iglesia en cantidad en las misiones mundiales y demás, sino que la enseñanza más preciosa que podemos encontrar en este pasaje es observar con admiración al Dios que transforma vidas. Al Dios que agarró al apóstol Pedro, ahí cuando decidió seguir a Cristo y comenzó a trabajar en su corazón, comenzó a trabajar en su doctrina, comenzó a trabajar en su vida, comenzó a llevarlo por un proceso de largos años y continúa, porque estamos en el capítulo 10. Y como habíamos mencionado al comienzo, encontramos dos Pedros completamente diferentes. Un Pedro en el capítulo 9 totalmente diferente al del capítulo 10. Porque el Pedro del capítulo 10, cuando finaliza hablando acerca de este Cristo, de esta predicación del Evangelio en estos gentiles, y después más adelante dice que el Espíritu Santo los hace nacer de nuevo a ellos y comienzan a tener una relación con la iglesia. Observamos cómo el Señor había trabajado en el corazón del apóstol Pedro. Ahora mi pregunta es, finalizando ya, nosotros, observando lo que pudimos leer en esta noche, ¿estamos dispuestos a que el Señor nos cambie? ¿Estamos dispuestos a que el Señor trabaje en nuestras vidas? Porque muchas veces decimos, sí, Señor, quiero que trabajes, estoy dispuesto a que trabajes en nuestras vidas, en mi vida. Pero cuando vienen y cuando nos inscriben en esa escuela de la aflicción, cuando comenzamos a caminar y cuando el Señor comienza a trabajar en nuestro carácter, cuando el Señor comienza a romper ese sistema operativo y ese chip que teníamos viejo del viejo hombre y comienza a construir en nosotros una persona que le ame cada día más, ¿estamos dispuestos o nos quejamos? ¿Estamos dispuestos a pasar por un proceso en el cual los demás puedan observar y decir, esta persona que ves hoy acá no es el mismo que años antes? Y así sucesivamente. Que podamos ser hijos de Dios, cristianos, que conforme avancen los años, transcurra el tiempo, nos podamos encontrar día tras día, cara a cara, frente a la palabra de Dios y entender que todavía necesitamos cambiar, todavía necesitamos santificarnos, todavía necesitamos aprender, todavía necesitamos equivocarnos, no comprender, para poder llegar a aprender y comprender lo que Dios nos quiere enseñar. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra.